Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar el video en donde explicaremos la construcción de modelos de simulación a partir de cero. Vamos a hacer a lo largo de este video tres pasos principales. El primero será la generación de los números pseudo aleatorios o aleatorios, los vamos a conocer de la misma manera para efectos prácticos. El segundo paso será simular las variables aleatorias que requiramos para el proyecto. Y el tercer paso será reunir todo eso en una sola simulación de el sistema que tenemos con el que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Primero vamos a conocer qué es lo que vamos a hacer. Debemos de simular el funcionamiento de una pizzería, así como los ejemplos que tienen ustedes, hasta atender a los 10 primeros clientes que lleguen. ¿De acuerdo? Tenemos 4 sucesos importantes en nuestra pizzería. El primero es la llegada de los clientes. Los clientes llegan físicamente a la tienda o a la pizzería con una distribución de llegada. En este caso la distribución será exponencial con media de 10 minutos. ¿De acuerdo? Y aquí debajo les dejo la fórmula para simular variables con la distribución exponencial. Después, el segundo paso será la atención de los clientes. En este paso se atiende solo a los clientes que llegan con una distribución de servicio. Esta distribución será una distribución uniforme, con un valor mínimo de 2 minutos y un máximo de 11. De nuevo, aquí dejo debajo su función para simular la variable aleatoria. El tercer paso será la producción de la pizza. Se produce la pizza una pizza a la vez, es decir, cada que llega un cliente y ordena una pizza, se produce su pizza y hasta haber terminado con la primera, se podrá comenzar con la segunda. Para los clientes, con una distribución de producción, la cual será una distribución normal, con media de 10 minutos y desviación estándar de 4 minutos. Hay que notar algo importante para la distribución normal. Esto es que con la distribución exponencial y con la distribución uniforme necesitamos solamente un número pseudoaleatorio para simular una variable. Por el contrario, para la distribución normal vamos a necesitar 12 números pseudoaleatorios para poder generar una sola variable aleatoria, en este caso normal, porque es la distribución normal. Y el cuarto evento que sucederá en el sistema es la salida de los clientes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar por la generación de los números pseudo aleatorios. Vamos a tomar como base al método de que encuentran en la plataforma, en los recursos de la plataforma. Vamos a utilizar al algoritmo congruencial multiplicativo. ¿Ok? Vamos a hacer todo en un mismo archivo de Excel desde cero para que vean cómo se puede simular todo desde el comienzo. Lo primero entonces que vamos a hacer es generar los números pseudo aleatorios. ¿Qué es lo que necesitamos para generar estos números? Bueno, primeramente les voy a anotar el nombre, el ACM. Es el método que vamos a utilizar. Y lo primero que vamos a colocar son, así como en el ejemplo, vamos a colocar los parámetros de arranque. ¿De acuerdo? Para hacerlo sencillo vamos a utilizar parte de los parámetros que ya tenemos dados. X0 será igual a 17. Por favor noten que los números los estamos dejando solos en celdas, sin el concepto al que representan. De ahí vamos a K2 y G5. K será igual a 2 y G será igual a 5. ¿Qué otra cosa necesitamos para este algoritmo? Bueno, vamos a necesitar calcular a A y a M. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar, recuerden que A puede utilizar cualquiera de estas dos fórmulas dadas para A.
¿De acuerdo? En este caso, para hacerlo más sencillo, que podamos comparar luego el método, vamos a utilizar la que se utiliza en el ejemplo, 5 más 8K. Entonces A será igual a 5 más 8 por el valor de K que se encuentra en la celda B4. Y vamos a fijar ese valor con F4, presionando F4. Tenemos que A es 21, ¿de acuerdo? ¿Qué otro parámetro vamos a necesitar? Necesitamos calcular M. M que se calcula con 2 a la G. M y lo vamos a calcular como 2 elevado a la 2 elevado a la G. De nuevo fijamos ese valor y enter. ¿Qué más necesitamos calcular? N, que va a ser el ciclo de vida de nuestro algoritmo, es decir, la cantidad de números pseudo aleatorios que vamos a poder generar con él, que va a ser n igual a m sobre, m que es 32 entre 4. Ahora, hasta acá hay algo bien importante. Regresemos al problema inicial. Necesitamos simular la llegada y la atención a 10 clientes. ¿Cuántos números pseudoaleatorios vamos a necesitar generar? Para poder atender, para que un cliente llegue, para que el primero llegue, necesitamos un número acá. Para atenderlo necesitamos uno acá. Y para poder simular la producción de su pizza necesitamos 12 números. Entonces vamos a necesitar 12 más 1 más 1. Necesitamos 14 números pseudoaleatorios para simular toda la atención de un solo cliente. Es decir, que para la atención de los 10 clientes necesitaríamos un total de 140 números pseudoaleatorios. Por lo que el algoritmo con estas condiciones de arranque no nos sería posible, porque solamente vamos a poder generar hasta 8 números pseudoaleatorios. ¿De acuerdo? No obstante, vamos a hacerlo así por ahora para comprobar el ejemplo que tenemos acá y luego modificaremos nuestros parámetros de arranque para que podamos generar los 140 números que en realidad necesitamos nosotros. ¿De acuerdo? Vamos ahora a poner aquí número. Recuerden que vamos a necesitar de semillas. Y luego vamos a crear los números pseudo aleatorios. ¿Ok? Ahora, ¿qué fórmula ocupamos para generar las semillas o los números X? X1, X2, X3. Los números pseudo aleatorios serán los R, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a crearlos? Primero vamos a numerar. Y recuerden que vamos a necesitar 140 números para poder simular nuestro sistema como está. ¿De acuerdo? ¿Cómo generamos las semillas? Regresemos a las fórmulas. Las semillas las vamos a generar mediante esta fórmula. Vamos a copiar la fórmula y la vamos a pegar aquí. Y para generar los números pseudoaleatorios vamos a necesitar de esta fórmula de acá. ¿De acuerdo? Ahora, como una opción a esta fórmula,
por el cálculo del módulo vamos a utilizar estas dos. Recuerden, primero Q y luego esta de X para poder hacer el cálculo. Entonces podemos usar esta primera o esta otra que ocupa un cálculo anterior. Vamos a separar un poco. Y listo. De esta manera ya tenemos todas nuestras fórmulas a la mano. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer entonces? Calcular el valor de las semillas. Antes vamos a agregar aquí una fila más con la 0. Nuestra primer semilla es esta que tenemos acá, la 17. Entonces la vamos a copiar aquí abajo. 17. ¿De acuerdo? No va a haber un número aleatorio 0, entonces ponemos un guión. Ahora debemos de crear nuestra primer semilla, x1. Para crear la primer semilla necesitamos calcular a por x1 módulo con m. O bien hacer esta operación. Vamos a utilizar estas dos operaciones que yo les había dejado en sus apuntes. Por lo tanto, antes de calcular el módulo necesitamos calcular a Q. Vamos a colocar a Q acá también. Tampoco va a haber Q0. Recuerden, empezamos en 1. ¿Cómo hacemos eso? La fórmula dice que debemos obtener el entero. Usamos la fórmula entero de Excel. Abrimos paréntesis. Del dividendo entre el divisor. ¿Cuál es el dividendo? A por x1. A por x, sí, por x1. Vamos a tomar el valor de A y lo vamos a fijar con F4 para que no se mueva cuando arrastremos. Por x0 en este caso, porque es el anterior, el número anterior. Y cerramos, eso es el dividendo. Vamos a poner otros paréntesis de apoyo. Esto es el dividendo entre el divisor, que en este caso sería m. Entre el divisor m. Y también lo vamos a fijar con F4. Noten por favor que la semilla x0 no lo estamos fijando. Solamente a A y a m. Cerramos acá. Y el valor del entero es de 11. Regresemos a los apuntes que teníamos anteriormente. Y eso comprueba lo que habíamos hecho manualmente antes. Ahora sí, vamos a calcular el módulo. Sigamos la fórmula de nuevo, que sería dividendo. De nuevo sería la misma fórmula que tenemos acá. A fijado con F4 por x0, que es lo que tenemos arriba, sin fijar. Cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis de nuevo, el divisor, que sería m, fijado, por el valor de q, el cual no vamos a fijar. Cerramos, y el módulo sería 5. Revisemos, y tenemos que ese sería el valor de nuestro primer módulo, nuestra primer semilla, ¿de acuerdo? Sería la primer semilla x1. Ahora necesitamos generar nuestro primer número aleatorio. ¿Cómo vamos a obtener este número aleatorio? Bueno, vamos a hacer el número que corresponde, el x1 en este caso, porque estamos calculando el R1, entre paréntesis m, de nuevo lo vamos a fijar con F4, menos 1 y cerramos paréntesis. Y vamos a reducir la cantidad de números decimales. Nuestro primer número pseudo aleatorio sería .1613 y vamos a corroborar eso en la solución del problema. La primera semilla es 5 con 1612.
5 con 16, 13. Por ahí tenemos el redondeo que nos sale diferente. Ahora vamos a seguir calculando los demás decimales. Como fijamos los valores de las celdas con los signos de pesos, presionando F4, solamente es necesario arrastrar. Ahora, la segunda semilla debería ser 9. Vamos a corroborar eso. 9. Y el segundo número pseudo-aleatorio 2903. 2903. Vamos a corroborar los que nos faltan. 29 y 9354. 29 y 9355. Decimales nada más. 1 y 0322. 1 y 0323. 21 y punto 67. 21 y punto 67. 25 y punto 8064. 25 y punto 8065. 13 y 4194. 13 y 4193. Y 17 y 5483. 17 y 5483. Como ven, esta fórmula, en esta hoja de Excel ya podemos generar números pseudo-aleatorios, ¿de acuerdo? Recuerden, ¿qué es lo que pasa si yo sigo arrastrando? Como mi ciclo de vida o n es de 8, es decir, solo vamos a poder generar 8 números pseudo-aleatorios. Al crear el noveno, se repiten los valores del primero. Al crear el décimo, se repiten los valores del segundo. Eso nos indica que solamente podemos crear 8 números pseudo-aleatorios. ¿De acuerdo? Ya corroboramos que funciona de forma correcta nuestro archivo para generar números pseudo-aleatorios. Aquí les voy a poner el ejemplo para los primeros. Ok, ya habíamos dicho que para este ejemplo necesitamos calcular para 10 clientes. Y 10 clientes nos obligan a generar 12 más 1 más 1 son 14. Por 10 son 140 números pseudo-aleatorios. Y les voy a dar el ejemplo para los primeros 28. Para los primeros 2 clientes. ¿De acuerdo? Ahora, no obstante, como con estos datos de arranque, con estos parámetros de arranque solamente podemos generar 8, pues los números se van a estar repitiendo de forma constante. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos variar el valor del ciclo de vida, hacerlo más grande, al menos con un valor de 140. ¿Cómo modificamos o cómo hacemos que este método nos permita generar más números pseudo-aleatorios? Bueno, hay que aumentar el tamaño de n. ¿Cómo aumentamos el tamaño de n? Bueno, hay que variar el tamaño de m, porque en n depende directamente de m, y a su vez m depende directamente de g. Entonces lo que necesitamos hacer es aumentar el valor de g para que n aumente. Vamos a jugar con los valores. Con 7 podemos crear hasta 32. Con 9 podemos crear hasta 128, pero nosotros necesitamos 140. Entonces vamos a darle un valor de 10. Y ahora sí, 256. Podemos generar suficientes números. Y si se dan cuenta, bueno, no vamos a repetir ningún número pseudo aleatorio. Nuestros valores de Q sí se podrían repetir, pero nuestros números pseudo aleatorios no. ¿De acuerdo? Y hasta acá ya generamos los números necesarios para los primeros 2 clientes. Este primer número lo utilizaremos para la llegada de los clientes. Entonces lo vamos a marcar con un color amarillo. El segundo número lo vamos a usar para simular la atención de los clientes. Necesitamos un número también, lo vamos a marcar con un color naranja. Y los siguientes 12 números los vamos a necesitar para simular la producción de la pizza. Entonces los siguientes 12 números los vamos a marcar de verde. Vamos a hacer colores más claros.
Esto sería nada más para nuestro primer cliente. Para el segundo cliente utilizaríamos los siguientes 14 números: amarillo, naranja y verde. Y hasta acá ya tenemos generados los números que necesitamos para los primeros dos clientes. ¿Qué es lo que sigue ahora? Hay que continuar con la simulación de las variables aleatorias a partir de estos números. Vamos a ese nuevo paso. Continuemos entonces ahora a generar las variables aleatorias. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, recuerden que necesitamos los números pseudo-aleatorios y las fórmulas que acabamos de utilizar. Recuerden que ustedes simularán para 10 clientes. Yo les apoyaré con 2. Lo primero que debemos de simular es el tiempo entre llegadas. Según nuestro problema, es la llegada de los clientes, el tiempo entre llegadas. Después vamos con la atención a los clientes. Entonces es el tiempo de atención a clientes. Y luego será el tiempo de producción de pizzas. Debemos de simular estas 3 variables aleatorias, ¿de acuerdo? Para la primera utilizaremos esta fórmula con media de 10 minutos. Entonces vamos a usar esta fórmula. Vamos a hacer más grande, con media de 10 minutos. Para el tiempo de atención a clientes vamos a ocupar la fórmula de la distribución uniforme. La copiamos con un mínimo de 2 y un máximo de 11. Entonces la copiamos con un mínimo, que es el valor de A, de 2, y un máximo, que es el valor de B, de 11. 2 y 11. Y para la distribución normal utilizaremos esta fórmula. Esta fórmula con una media de 10 y desviación estándar de 4 minutos. Entonces será una media de 10 y desviación estándar de 4. Desviación estándar de 4 minutos. ¿De acuerdo? Y ahora sí, tenemos los datos necesarios. Vamos a comenzar a hacer las simulaciones. La fórmula para simular el tiempo entre llegadas será con esta fórmula. Entonces es menos, recuerden que 1 sobre lambda es la media, por el logaritmo natural, usamos la fórmula del logaritmo natural de Excel, de 1 menos el número pseudo-aleatorio. Y ya hemos dicho que íbamos a utilizar este. Enter. Excel nos pide corregir la fórmula y listo. Este es el tiempo entre llegadas para el primer cliente. Vamos a fijar el valor de la media para que no se mueva después. Para el tiempo de atención a clientes vamos a utilizar la fórmula que nos dice que es A más paréntesis B
menos A, cerramos paréntesis, por el número pseudo aleatorio. Ya hemos dicho que íbamos a utilizar este segundo, enter, y listo. Vamos a fijar nada más los valores de A y B con F4. Y ahora vamos a simular para esta variable normal. Necesitamos, vamos a poner igual, paréntesis, paréntesis, suma. Necesitamos sumar 12 números aleatorios. Habíamos dicho que van a ser estos. Ojo, nunca hay que repetir los mismos números aleatorios, ¿de acuerdo? Cerramos paréntesis porque solamente queremos sumar esos números. Y regresamos a la hoja anterior. Todavía no vamos a corregir. Y continuamos escribiendo. Ya tenemos la suma de los 12 números aleatorios. Menos 6. Y cerramos paréntesis. Todo esto, toda esta suma, así como la tenemos acá, toda esa suma ver multiplicada por la desviación estándar. Por la desviación estándar. Cerramos un paréntesis más. Y todo eso, a todo eso le vamos a sumar la media, que es 10. Aquí no es A19, aquí es D19. Y F4 para fijar, F4 para fijar. Y listo. Enter. Y este sería el tiempo de elaboración de nuestras pizzas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seleccionar estos tres y los vamos a correr para hacer la simulación de la siguiente variable. Pero hay que asegurarnos de que estamos eligiendo bien el número pseudo aleatorio. Entonces vamos a borrar esto, acá, todo esto, que es donde iría el número pseudo aleatorio. Porque tenemos que es menos la media, que es 10, por logaritmo natural. Por logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio. 1 menos el número aleatorio que le corresponde, que habíamos dicho que era este en amarillo. Enter. Listo. Este igual tenemos que corregir. Los valores de A y B ya están correctos, pero hay que corregir el del número aleatorio. Ya hemos dicho que vamos a utilizar el naranja. Y para este, lo que vamos a hacer es de que el rojo y azul ya están bien, 10 y 4, pero necesitamos cambiar los valores que estamos sumando. Va a ser la suma de qué valores, de estos 12 valores. Enter. Y listo. Ahora sí, ya tenemos nuestras variables aleatorias sumadas. Esto quiere decir que el tiempo entre llegadas para el primer cliente será de 4,29 minutos. Ojo, esto está en decimales, habría que convertirlo al sistema sexagesimal a horas y minutos con segundos. Pero hasta acá tenemos que son 4,29 minutos. Eso significa que a partir de que la pizzería abre, el primer cliente llegará a los 4,29 minutos. El segundo cliente llegará 2,23 minutos después de que llegó el primer cliente. ¿Qué significa el tiempo de atención a clientes? Significa que el tiempo para atender a este primer cliente, para tomar su orden y cobrarle, será de 4,89 minutos. Lo mismo, el tiempo de atención a clientes para el segundo cliente será de 3,89. Vamos a los tiempos de producción de pizzas. El tiempo para producir la primera pizza será de 16,92 minutos. El tiempo para producir la segunda pizza será de 13,04 minutos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer una pequeña conversión ahora. Vamos a copiar todas estas celdas y las vamos a pegar acá junto. Vamos a acomodar los tamaños de las columnas. Y vamos a borrar estos datos. Ahora, estos números de acá están dados en forma decimal.
y nosotros queremos que estén dados en forma sexagesimal, como los de horas, minutos y segundos. Para hacer eso, primero debemos de calcular los minutos que hay en un día. Vamos a utilizar esta celda de apoyo. Vamos a poner acá minutos en un día. Los minutos en un día serán el número de minutos por las horas que hay en un día. Y tenemos que son 1440. Y vamos a hacer lo siguiente. Los tiempos que fuimos obteniendo entre los minutos en un día. Y fijamos el valor de esa celda. Y solamente arrastramos y arrastramos. Arrastramos para todos de una vez para que nos quede listo cuando metamos valores acá, se vayan calculando acá de forma automática. Ahora necesitamos cambiar el formato en el que están dados estos valores porque hasta acá no son comprensibles para nosotros. Nos vamos al formato de número en esta pequeña flecha que hay acá, número, y nos vamos al formato de horas. Y vamos a seleccionar el formato de horas en el día, el de 24 horas, no el de PM a M. Vamos a seleccionar el formato de 24 horas. Yo voy a seleccionar este segundo. En realidad es indistinto cuál, siempre y cuando sea el de 24 horas. Eso significa que eran 4.29 minutos, lo que corresponde a 4 minutos con 18 segundos. De 4.89 a 4 minutos con 54 segundos. Y de 16.92 a 16 con 55 minutos. Ahora todos los demás los tenemos en ceros. Por ahora los vamos a ignorar porque yo nada más voy a poner el ejemplo para los primeros dos clientes. Voy a rellenar esto de gris para que entendamos que por ahora no vamos a hacer caso a esto en cero. Solamente vamos a usar estos valores para el primer ejemplo. Ahora, lo que sigue es comenzar con la simulación, porque hasta acá nada más tenemos los tiempos que tardarían, pero no sabríamos hasta qué hora va a salir el último cliente, porque obviamente lo van a tener que atender o va a tener que estar esperando pizzas. Entonces ese sería el último paso de nuestro video, así que vamos para allá. Continuemos entonces ahora con la simulación del sistema. Vamos a colocar una columna para el número de los clientes. Una para la hora de llegada. Ojo, vamos a revisar nuestro problema. Un cliente llega a una estación o a un lugar en donde lo van a atender, pero tiene dos opciones. Cuando el cliente llegue, que este operador esté disponible y que pueda pasar inmediatamente. Esa es la primera opción. La segunda opción sería que cuando él llega, el operador está ocupado y por lo tanto tiene que hacer fila. Por eso vamos a colocar una columna de tiempo de espera de atención. Para ser muy explícitos, vamos a poner hora de entrada a la atención, hora de salida de atención, y después de eso va a tener que ir a la producción de la pizza. Entonces lo que va a suceder ahora es lo mismo. Puede llegar y que no hayan pizzas produciéndose en ese momento y él pueda pasar, o que sí hayan y por lo tanto tenga que haber un tiempo de espera a producción, hora de inicio de producción y hora de fin de producción y hora de salida, que prácticamente será la misma que la hora de fin de producción. Vamos a seleccionar todo esto
le ponemos el tamaño apropiado a las celdas. Y vamos a seleccionar primero todas las celdas y le vamos a dar el formato de hora, tal y cual lo hicimos la primera ocasión. Entonces cambiemos el formato a hora y de nuevo es bien importante que elijamos el mismo que elegimos para los otros números. Aparentemente no pasa nada, pero ya cambiamos el formato. Y vamos a copiar ese formato a esta primera celda. Y aquí vamos a colocar la hora en la que nuestra pizzería va a abrir. Nuestra pizzería va a abrir a las 9 horas con 0 minutos y 0 segundos. Es bien importante que utilicemos ese formato. ¿A qué hora llegará el primer cliente entonces? El primer cliente va a llegar 4 minutos y 18 segundos después de la hora de entrada. Entonces vamos a hacer 9 de la mañana más los 4 minutos con 18 segundos. Y eso nos va a dar 9:04 con 18. Esa será la hora de llegada de nuestro primer cliente. Ahora, vamos a hacer esta simulación de forma manual. ¿De acuerdo? Este primer cliente evidentemente no tendrá ninguna espera. ¿Por qué? Porque no hay nadie más en la pizzería. No hay por qué esperar a nadie. Porque es el primero que está llegando. Entonces no hay tiempo de espera. Por lo tanto, ¿a qué hora entra a la atención? A las 9:04 con 18 más el tiempo de espera, que serán los mismos 9:04 con 18. ¿A qué hora saldrá de la atención? Va a salir a la hora en la que entró más el tiempo que tarden en atenderlo, 4 minutos con 54 segundos. Por lo que saldrá a las 9:09 con 11. ¿Cuánto tiempo esperará en la producción? Lo mismo, nada, porque no había nadie más, no había ningún otro cliente. ¿A qué hora comenzará la producción de la pizza entonces ese cliente? A la hora de la salida más el tiempo de espera. En este caso, 9:09:11, la misma hora a la que salió de la atención. ¿A qué hora finalizará la producción de su pizza? Es a la hora de inicio más el tiempo que se tarda produciendo su pizza. 9:26. ¿Y a qué hora saldrá del lugar? A las 9:26. ¿De acuerdo? Eso es el primer cliente. El primer cliente llegará a las 9:04 y saldrá a las 9:26. El segundo cliente. ¿A qué hora llegará el segundo cliente? Recuerden que simulamos tiempo entre llegadas. Es decir, este cliente llegará 2 minutos con 14 segundos después de la hora en la que llegó el primero. Por lo tanto, la hora de llegada será la hora a la que llegó el anterior más el tiempo adicional que tardará en llegar. 9:06 con 32. ¿Cuánto tiempo estará esperando en la atención este cliente? Aquí es bien importante que analicemos algo. ¿A qué hora sale de atenderse el cliente anterior? ¿Por qué? Revisemos nuestro diagrama. Si un cliente nuevo llega, pero hay alguien esperando aquí, no podrá entrar a la atención hasta que el cliente anterior salga de acá. Entonces, este cliente va a entrar a la atención justo cuando el anterior salga de ella. Hay que calcular entonces el tiempo de espera. ¿Por qué? Porque él llega a las 9:06 y el operario que está atendiendo se libera hasta las 9:09. Hay casi 3 minutos de diferencia. Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo de espera? Será las 9:09:11, que es el momento en el que el operario se despeja, menos la hora en el que llega el cliente. Y son 2 minutos con 39 segundos que tendrá que esperar desde las 9:06 hasta las 9:09 para que pueda entrar a la atención. Ahora, ¿a qué hora entrará a la atención este cliente? Pues evidentemente va a entrar, podemos hacer una suma.
Bueno, podemos poner este más esta, que será la misma hora que la hora en la que salió el cliente anterior. 9:11. ¿A qué hora saldrá de la atención del segundo cliente? Bueno, pues sumamos la hora en la que entró más el tiempo que tardan en atender al segundo cliente. 9:13. Ahora, ¿cuánto tiempo estará esperando la producción? Sucede algo muy similar que con la atención. Hay que ver a qué hora se desocupa la producción. La producción se desocupa hasta las 9:26 y él llega a las 9:13. Entonces él no puede todavía ir a la producción de su pizza, por lo cual tendrá que esperar. ¿Cuánto tiempo? Pues habrá que hacer la resta. De 9:26 menos 9:13. ¿Cuánto tiempo estará esperando? 13 minutos para que sean 9:26. ¿A qué hora empieza su producción? De nuevo, podemos sumar estas 2 horas, que será lo mismo que 9:26:06. ¿A qué hora terminará la producción de su pizza? A las 9:26 más el tiempo que hayan tardado en producir la pizza de ese cliente, que serán 9:39. ¿Y a qué hora va a salir ese cliente de la pizzería? Pues evidentemente a las 9:39, porque le entrega su pizza y se retira. Habrá llegado a las 9:06 y se retira a las 9:39. Así es entonces como haremos la simulación del sistema. Ahora, hay algo bien importante que deberíamos de considerar. Vamos a hacer un poco más grande esta celda. Hay ciertos parámetros que nos interesarían. Por ejemplo, calcular el tiempo promedio que un cliente está en la espera. ¿Por qué? Porque evidentemente si tenemos una pizzería en la cual nuestros clientes tienen que esperar mucho para ser atendidos, eso no le va a agradar al cliente y probablemente comencemos a perder clientes porque ellos no llegan. Entonces sería interesante analizar cuánto tiempo están esperando nuestros clientes a cada una de las estaciones de trabajo. Vamos a calcular los promedios de espera, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar la fórmula de promedio y vamos a seleccionar todos los datos para que se calcule automáticamente con todos los valores. Y vamos a copiar esta fórmula y la vamos a pegar en el tiempo de espera de la producción. En realidad no nos interesa saber el promedio de horas de salidas o de entradas porque no tienen caso. Lo que nos interesa es analizar los tiempos de espera. ¿De acuerdo? Y vemos que en donde hay más espera en promedio hasta ahora es para la producción de las pizzas. Eso podría indicarnos que o necesitamos más operarios acá para que hagan más pizzas o que se hagan varias pizzas a la vez, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora solamente llevamos 2 clientes, entonces hay que esperar la simulación de los 10 clientes que queremos analizar. ¿De acuerdo? Y hasta acá dejaremos el video de simulación del sistema. Hasta luego, chicos.